Pues continuamos con esta explicación de la Semana Santa y ahora vamos a arrancar prácticamente con el detalle de los eventos que se fueron sucediendo desde el primer día de esta semana hasta el último día. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Esta semana no inicia el lunes y termina el domingo. Inicia el domingo y termina en domingo. Es decir, en realidad podríamos hablar que es una semana de 8 días. Mi nombre es Juan de Dios Aguiñaga, estamos hablando de la Semana Santa y ahora te voy a platicar un poco de lo que fue el primer día, que es lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén, también conocido como el Domingo de Ramos. ¿Qué sucedió antes de esto? Bueno, tenemos que remontarnos a 3 años antes, cuando el Señor inicia su ministerio y lo inicia prácticamente cuando se da a conocer Él públicamente allá con Juan en el Jordán, y cuando Juan lo recibe y le llama el Cordero de Dios, y entonces se da el evento del bautismo que Juan realiza al Señor Jesús. Es un evento también relevante que, como hemos comentado, también merecerá una mención por separado. Pero bien, el Señor Jesús inicia su ministerio aproximadamente a una edad de 30 años, edad humana, por supuesto, y lleva a cabo toda una serie de eventos, lleva a cabo lo que es su ministerio durante estos 3 años, y este ministerio está marcado por diferentes eventos en los cuales él se muestra al mundo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como aquel Cordero, como aquel nuevo Mesías que estaba esperando el pueblo para su libertad. Aunque hay que mencionar claramente que en aquel entonces el pueblo hebreo, así como en su momento hablamos de que en la época de la Pascua el pueblo hebreo estaba siendo cautivo por Egipto, ahora el pueblo de Judea o el pueblo de Judá, los judíos, están viviendo no un cautiverio, pero sí una opresión, ahora por parte de los romanos. Así que muchos de los hebreos no entendían cuál era el verdadero sentido de esta llegada del Señor Jesús y lo veían como un libertador, como una especie de Moisés, como aquel Moisés que liberó a su pueblo de Egipto. Ahora esperaban que prácticamente el Señor Jesús los liberara de esta opresión de los romanos. Pero el Señor Jesús en su momento fue muy claro y se encargó de explicar que el reinado que él tendría no sería de carácter terrenal, sino de carácter espiritual. Entonces, pues se viene dando todo este ministerio del Señor Jesús, los milagros que él realizó, las explicaciones, las comparecencias en el templo, y pues incluso las predicaciones que se dieron a conocer. Algunos de estos eventos relevantes que fueron durante el ministerio del Señor están marcados por lo que fue su enseñanza, predicación y sanidad. Algunos de los milagros que hizo de sanidad, algunos de ellos están allá mencionados en Mateo capítulo 4, versículo 23. Después en Lucas capítulo 6 del versículo 20 al 49, por ejemplo, se narra lo que se conoce como el Sermón del Llano. En Mateo capítulos 5, 6 y 7 se abarca lo que se conoce como el Sermón del Monte. En Juan 3 y 4, Juan capítulos 3 y 4, se dan algunos eventos transformadores, como el que se dio con Nicodemo. Y ese evento de la conversación con Nicodemo es el que justamente hace surgir uno de los versículos que forman parte de las lecciones clave en la Biblia, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, finalmente en Lucas 15 también se mencionan algunos eventos, como son las parábolas de la gracia. Algunos eventos importantes, pues sabemos que él devolvió la vista y también le dio vista a algunos que habían nacido ciegos, eh, mandó sanar paralíticos, etcétera. Incluso, pues podemos recordar eventos tan relevantes como que él dispuso resurrección de varias personas por parte del Señor Jesús. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 21, es donde se da el primer anuncio, cuando él mismo anuncia que se daría su muerte.
Y en Lucas 9:51, pues está la determinación de acudir a Jerusalén. Y en Juan 12, versículos 23 al 33, es cuando el Señor Jesús ya también menciona que ha llegado la hora de cumplir con esta misión. Y aquí es necesario hacer una aclaración. No podemos quedarnos con la idea de que Cristo fue muerto porque lo tomaron por sorpresa, porque lo asesinaron, porque finalmente las personas lo obligaron a ser sacrificado y muerto. Él entregó su vida. Y aunque pareciera que los eventos dicen otra cosa, claramente el Señor anuncia su muerte con toda antelación, porque él sabía que venía a este mundo a cumplir una misión que era morir por el pecador. Es importante mencionar que en el Señor Jesús se cumplen muchas de las profecías que vienen en el Antiguo Testamento. Eh, Seguramente dará el detalle de estas profecías material para un análisis mucho más a detalle, pero también podemos hablar que existen realmente conexiones teológicas muy relevantes en varios de los libros del Antiguo Testamento, con lo que él fue el ministerio del Señor Jesús hasta su muerte y resurrección. Digamos que la última etapa del ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años, pues ese justamente ya ese camino final de su estancia en la tierra por primera vez hacia lo que fue los eventos de la Semana Santa, hacia lo que él sabía que iba a ser su muerte y posteriormente su resurrección. Hablaremos entonces ahora de lo que sería el primero de los grandes eventos que podemos analizar en la Semana Santa. Nos situamos entonces en el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén y vamos a ver lo que nos detalla la palabra de Dios relativa a los acontecimientos ocurridos en este, que es el primer día de la Semana Santa, el domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Dice así, allá en Mateo 21, del versículo 1 al 11, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envía a sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella atada, desatadla y traédmelos. Es decir, el Señor mandó traer a una asna y a la cría de la asna, que era lo que se llama un pollino. Era entonces, digamos que el hijo de la asna. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Claramente aquí podemos encontrar que puede ser que algunas personas entendían el sentido de la entrada de Cristo a Jerusalén, pero una gran cantidad, si no es que la mayoría, prácticamente lo veían, como hemos comentado, como aquel que sería el libertador de la opresión que ahora estaban sufriendo de los romanos. Este mismo evento lo podemos encontrar también en los otros 4 evangelios. Recordemos que la manera en la que se narran los eventos de Cristo en su primera venida, pues están principalmente en los Mateos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Marcos narra este mismo acontecimiento allá en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 11,
Lucas, por su parte, lo narra en el capítulo 19, del versículo 28 al 44, y Juan, que es el cuarto evangelio, narra este acontecimiento también en el capítulo 12, del versículo 12 al 19. Así que si tú deseas consultar con más detalle y leer algunos detalles que vienen en uno y en otro evangelio, pues te recomiendo que acudas a la lectura de estos cuatro porciones de la palabra de Dios. Y bueno, pues algunos acontecimientos relevantes y principales que encontramos en este primer día de la semana son que Jesús entra montado en un pollino, es decir, en un descendiente de asna. La multitud lo recibe con ramas y gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y se cumple la profecía allá detallada en Zacarías, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, que dice, alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese mismo día, ese mismo primer día de la semana, ocurre otro acontecimiento también relevante, que es lo que se conoce como el momento en el que el Señor Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén. Y esto lo encontramos narrado allá en el capítulo 19 de Lucas, del versículo 41 al 44. Dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nos podemos imaginar lo que es ver al propio Señor Jesús llorando al ver esta ciudad. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que entonces, recapitulando los eventos principales de este primer día de la semana, el domingo son, número uno, la entrada triunfal a Jerusalén y número dos, el momento en el que Jesús llora viendo la ciudad de Jerusalén. Por ahora concluimos con el detalle de este primer día de la Semana Santa y nos vemos en la próxima. Gracias.